Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a compartir, con la ayuda del Espíritu Santo, sobre el segundo tema de la Epístola de los Gálatas. Y el tema se va a llamar Solamente hay un Evangelio. Solamente hay un Evangelio. Solamente un Evangelio verdadero. No hay otro Evangelio por el cual nosotros podamos ser salvos. Y nos vamos a basar en Gálatas 1, del 6 al 10. Señor, en esta hora, Padre, venimos ante ti humillados. Yo te pido, Señor, que tú utilices mis palabras, Señor, utilices mis pensamientos, que tú guíes todo mi ser, Señor, para que pueda ser una palabra que no sea proclamada por lo que yo piensa o por lo que yo sienta, sino porque es tu misma palabra, siendo guiada por tu Espíritu Santo, Señor. Sé tú hablando, sé tú tomando el control en esta hora, Señor. Sabemos que a ti te queremos dar toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Señor, por esa libertad que tú nos das en tu Evangelio, esa libertad que tenemos al escuchar tu palabra, porque tu palabra es la verdad y esa verdad es la que nos hace libres. Gracias, Señor, gracias por tu Evangelio, Señor. Yo te pido que en esta hora, Señor, abras nuestro entendimiento, nos des, Señor, un espíritu, Señor, humilde, Señor, para recibir tu palabra. Gracias, Padre, y sé tú glorificándote. Y a ti te damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Yo les invito a que abran sus Biblias en el libro de los Gálatas, capítulo 1, del verso 6 al verso 10. Dice así la palabra del Señor: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Solamente hay un evangelio verdadero. Hoy en día vemos cómo se han introducido a las iglesias cristianas, muchas falsas doctrinas, muchas falsas enseñanzas que permiten que ese evangelio verdadero sea pervertido, sea cambiado. Ministros que permiten el matrimonio homosexual en las iglesias. Ministros que predican sobre el fuego extraño, que su énfasis son las manifestaciones, los milagros, las sanidades. Iglesias supuestamente cristianas, pero que han quitado la cruz de Cristo en sus mensajes. Ya no se predica la cruz, ya no se predica del pecado, sino que más bien vemos hoy en día como hay muchas iglesias que solamente se dedican a predicar de la prosperidad, se dedican a predicar de lo que la gente quiere escuchar y no lo que necesitan escuchar para que sus vidas sean cambiadas y transformadas por medio de la palabra del Señor, por medio de su Espíritu Santo. Ciertamente vemos como hay muchos ministros que solamente buscan el favor de los hombres y no el de Dios. Ministros que solamente quieren sacar un provecho de sus congregantes. Ministros que predican del amor, olvidándose de que Dios es un Dios justo y no tolera el pecado en nuestras vidas, y que el pecado en nuestras vidas será castigado y juzgado por Dios.
dicen, Dios es todo amor, como el gnosticismo, ¿no? Que se divide en dos partes, el espíritu y el cuerpo. El gnosticismo decía, no, tú trata al cuerpo como tú quieras, con que tú creas ya es suficiente. No es así. Dios es un Dios justo y un Dios de amor. Ciertamente un Dios de amor para todos aquellos que se arrepienten, para todos aquellos que reciben su evangelio y obedecen a Dios, pero también es un Dios severo. Vemos en Romanos 11 como Él mismo dice que Él es un Dios bondadoso, pero también un Dios severo. Un Dios bondadoso para todos aquellos que creen en su evangelio, pero también es un Dios severo. Es la severidad de Dios para todos aquellos que rechazan y desobedecen la palabra de Dios. Dios no solamente tiene una cara, sino que Él es un Dios en el cual no puede ser burlado. Tenemos que tener esa conciencia de que Dios nos ve, de que no podemos aprovecharnos ni jugar con el pecado, porque eso puede traer una desobediencia y eso puede ser disciplinado por Dios. Vemos como Ananías y Zafira, cuando le mintieron al Espíritu Santo, murieron físicamente. Murieron físicamente por su mentira. Nosotros como cristianos no podemos estar jugando con el pecado, porque Dios nos puede disciplinar de muchas maneras. Nos puede disciplinar como Ananías y Zafira, que murieron físicamente, con una enfermedad, con algún dolor. Solamente Dios es el soberano para saber de qué manera va a hacer que sus hijos sean tratados. Pero si realmente un nacido de Dios, uno que se dice cristiano, no camina en una vida en santidad, créeme y déjame decirte que lo más seguro es que no ha nacido de nuevo, o lo más seguro es que no ha sido transformado por Jesucristo, no ha tenido un encuentro con Jesucristo. Vemos que hay ministros que pervierten el evangelio, que ya no predican el evangelio de la gracia, ya no hablan de la justificación por fe, ya no hablan del pecado, del arrepentimiento, sino que más bien se dedican a imponer sus reglas, imponer sus estándares y hacer la manera del cristianismo a su manera y no a la manera que ya nos dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que regirnos completamente en lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, estas iglesias son iglesias ligeras, iglesias light. ¿Por qué? Porque permiten la conformidad del pecado en la congregación. Estos ministros no confrontan a las personas por su maldad. ¿Por qué? Por temor a que se vayan sus congregantes, a que nada más se queden 5 cuando en realidad llenan estadios. Vemos cómo hay ministros que llenan estadios, pero ¿sabes por qué llenan esos estadios? Porque predican un evangelio que les agrada a los hombres. Y es ahí los puntos que vamos a ver en estos versículos de Gálatas 1, del 6 al 9. Hay dos implicaciones que el apóstol Pablo les quiere enseñar a los Gálatas. La primera implicación que el apóstol Pablo les quiere enseñar a los Gálatas, del verso 6 al verso 9, es que no hay otros evangelios, no hay universalidad de que nosotros tenemos salvación en cualquier otra religión, solamente es por gracia. Y si no es Cristo en un evangelio, entonces no hay salvación. La centralidad del cristianismo, la centralidad del evangelio tiene que ser Cristo. No hay ningún otro camino que te lleve al cielo, porque eso no es bíblico. Aquí lo bíblico es lo que dice la palabra de Dios. No podemos dejarnos guiar por lo que ministros digan, aunque ese ministro tenga un estatus muy grande, aunque ese ministro haya viajado por todo el mundo, aunque salga en la televisión, eso no importa. No podemos creer a cualquier persona que se dice predicar el evangelio. Tenemos nosotros que irnos a la Biblia y estudiar la verdad. Entonces el apóstol Pablo les dice,
No hay universalidad de que nosotros podamos ser salvos en cualquier otra religión. Solamente por medio de la fe en Cristo Jesús, que es por gracia. Es por gracia. Y gracia lo vimos en el mensaje pasado. Gracia es un favor inmerecido. Es un don, un regalo que Dios nos da, que siendo pecadores nosotros no lo merecemos, pero que si nosotros nos arrepentimos y creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos esa gracia de parte de Él, que es la salvación. Nadie más, en ninguna otra religión, nadie más pagó el precio por ti y por mí, solamente Jesucristo. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Él murió siendo Dios mismo en la cruz del Calvario, llevando todos nuestros pecados para librarnos de la condenación del infierno. Hoy en día hay tantas religiones que quieren desviar el verdadero evangelio de las personas. Y déjame decirte que es una estrategia de Satanás, porque Satanás sabe que los que no creen en Cristo ya los tiene ganados, pero Satanás está interesado en meterse en la palabra de Dios, meterse en la doctrina de Dios para torcerla y para así atraer a esos oyentes a su trampa para que no puedan obtener la salvación. Nosotros como cristianos tenemos que orar, tenemos que buscar la palabra de Dios, tener comunión con Dios para que podamos discernir lo bueno de lo malo. Vemos en estos pasajes que los gálatas no discernieron la verdad, creyeron fácilmente en la mentira. Y hay muchos así, muchos que vienen a predicar tonterías, predicar mentiras y no las creemos, cuando antes de creerla tenemos que ir al evangelio, tenemos que ir a la palabra de Dios. Señor, esto que está diciendo este predicador, ¿es tu voluntad? Y si no es tu voluntad, ir directamente con esa persona y decirle, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice tal y tal y tal y tal. Arrepiéntete porque estás predicando una doctrina, un evangelio que no es el verdadero. Vamos a ver más adelante qué pasa con estas personas que pervierten el evangelio de Cristo. ¿Qué pasa con estos ministros que rechazan, que pervierten, que cambian el evangelio de Cristo? La segunda implicación que Pablo les quiere enseñar a los Gálatas, del versículo 6 al 9, es que cualquier persona que rechaza o pervierte o cambia el evangelio de Cristo es un anatema. Anatema significa es un maldito. Si el evangelio es pervertido, la cruz no tiene poder. No podemos ser salvos, porque ya no vamos a creer en Cristo que murió por nosotros y que si nosotros nos arrepentimos y creemos en Él por fe, tenemos la salvación, tenemos vida eterna. Todo aquel ministro que rechaza que Jesucristo vino a este mundo para morir por nuestros pecados y que la salvación solamente es por fe y es por gracia y que Jesucristo resucitó, entonces es un anatema, es un separado de Dios. Vimos que la primera implicación es que no hay universalidad, de que tenemos salvación en cualquier otra religión. La segunda implicación que Pablo les quiere enseñar a los Gálatas es que cualquier persona que rechaza o pervierte el evangelio de Cristo es un maldito. Y la última implicación, la tercera implicación que Pablo quiere hacerles entender a los Gálatas, lo vemos en Gálatas 1, el verso 10. En el verso 10 dice, cualquier persona, cualquier predicador, cualquier servidor, cualquier líder del evangelio que proclame el evangelio, que predica el evangelio, se dedica a agradar a los hombres y no a Dios, entonces no está en la voluntad de Dios. Y Pablo enfatiza mucho, maldito, maldito, maldito aquel que predica un evangelio que dice que por Cristo no somos salvos. Maldito aquel que predica un evangelio que dice que por obra somos salvos, por lo bueno que nosotros podamos hacer.
maldito aquel predicador que solamente se dedica a agradar a los hombres y no a Dios. Si tú eres un ministro, si tú compartes la palabra de Dios, eres un líder, un siervo, un servidor, que en tu corazón esté siempre proclamar la verdad del Evangelio y agradar a Dios sobre todas las cosas. Leemos en Gálatas 1:6 que dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El apóstol Pablo se mete al problema que tenían los Gálatas y dice: pero estoy maravillado. La palabra maravillado viene del griego desaumazo, que significa admirar, extrañar, maravillarse, asombrar, sorprender. Pablo está diciendo: estoy admirado, estoy extrañado, estoy sorprendido. ¿Cómo ustedes han tenido esta falta de discernimiento para ahora querer estar bajo la ley, bajo esclavitud, cuando en verdad si crees en Cristo y te arrepientes de tus pecados, tienes libertad en Cristo, ya no eres esclavo, ahora somos libres? ¿Cómo es posible? ¡Qué admiración! ¡Qué asombro! Pablo está diciendo: estoy maravillado, ¡qué asombro! Porque realmente si tú te alejas del evangelio de la gracia, te estás alejando de Dios. ¿Están prefiriendo alejarse de Dios que estar cerca de Dios? ¿Están prefiriendo creer las mentiras de Satanás y ser siervos de Satanás que ser siervos de Dios? Estoy maravillado de que tan pronto. ¿Cómo es posible que sea tan pronto? Pronto viene del griego tageos, que significa brevemente, velozmente, rápidamente, con ligereza, deprisa, pronto. Pablo dice: ¿cómo es posible que tan rápidamente, tan velozmente, después de yo haber estado con ustedes y haberles predicado el evangelio de la gracia, ahora se estén alejando de la verdad, de la salvación? Se estén alejando de Dios. ¡Oh, Gálatas! ¡Qué maravillado estaba Pablo! Vemos hoy en día que hay muchos así. Hay muchos así que realmente los pastores llevan años predicando el verdadero evangelio. Años enseñándoles a la gente. Pero de repente viene alguien que les dice otra cosa que igual y les puede agradar, que igual y les causa algo complicado, porque déjame decirte que muchos no creen en el evangelio porque es un evangelio sencillo. Es un evangelio que solamente tienes que creer en Cristo y arrepentirte de tus pecados. Pero a la gente le gustan las cosas complicadas. No, yo para ser salvo, yo no creo que solamente así de fácil ya creo y ya me arrepiento. No, tengo que hacer muchas cosas para ser merecedor de la salvación. Y la gente le gusta lo complicado. Entonces vienen estos otros falsos maestros y les dicen: no, mira, ve, ¿tú cómo vas a creer en eso? No, tú vive como tú quieras, solamente cree en Cristo y punto. Solamente cree en Cristo, Dios es todo amor, Dios te perdona tus pecados. Tú predica, tú ve a la iglesia, pero haz lo que tú quieras. O te dicen: no, ¿sabes qué? Tienes que guardar la ley. Tienes que estar bajo la esclavitud de la ley porque por gracia no puedes ser salvo. Entonces te tuercen la palabra. ¿Y qué pasa? Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, si nosotros no estamos en comunión con Dios, podemos ser fácilmente alejados de la verdad. Y los Gálatas tenían falta de discernimiento. Ellos no discernieron la verdad, no creyeron en la verdad, se estaban alejando de la verdad. Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Se están alejando. La palabra alejando viene del griego
metatitsemi, que significa cambiar de lado. Figurativamente pervertir, alejar, cambiar, trasponer, trasladar y convenir. Los gálatas se estaban alejando prontamente, rápidamente de la gracia de Cristo. Se estaban alejando de Cristo. Cuando nos alejamos de la gracia, del evangelio de la gracia, nos estamos alejando de Dios. Estamos rechazando lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario para creer una mentira de Satanás. Se están alejando de la verdad del evangelio. Y Pablo teme y dice, en Gálatas 4:11 dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Que haya trabajado en vano después de yo estar con ustedes, ahora ya se están alejando de la verdad. Estoy maravillado, pero ¿cómo es posible que se quieran alejar de Dios? De haber recibido, de que Él los llamó por su gracia para ahora creer en la esclavitud y estar arrastrados en la mentira de Satanás. En Gálatas 1:6 dice, del que os llamó. Llamó viene del griego kaleo, que significa convidado. Convidar, decir, invitar, llamar, poner por nombre, sobrenombre. Dios llamó a los Gálatas, Dios les presentó su evangelio, los invitó para la salvación, para que creyeran en el evangelio de la gracia, el cual es solamente por medio de la fe. Pero aún así, los Gálatas, por su falta de discernimiento, decidieron no creer en la verdad. Y Pablo estaba celoso, Pablo estaba maravillado. ¿Cómo es posible, Señor, que la gente deje la verdad de tu evangelio, del regalo que tú nos estás dando? No está diciendo que se están alejando de la salvación, no, está diciendo más bien de que ya no están creyendo en el evangelio, sino que ahora creen que la salvación ya no es por medio de la fe, por gracia, sino que es por las obras. Dice también, del que os llamó por la gracia de Cristo. Dios llamó a los Gálatas por el evangelio de su gracia. Dios nos llama por el evangelio de su gracia. ¿Qué es el evangelio de la gracia? Pablo lo llama la gracia de Cristo. Esto nos dice que absolutamente todo gira en torno a Cristo. Es un evangelio sin gracia, es sin Cristo. Un evangelio sin Cristo es sin gracia. Porque solo por medio de Cristo podemos ser salvos. La centralidad del evangelio debe de ser Cristo. Si en un sermón, si en un mensaje no se predica a Cristo, entonces no es el verdadero evangelio. ¿Qué es el evangelio de la gracia? El evangelio de la gracia, vemos en este versículo que dice Gálatas 6, os llamó por la gracia de Cristo. Dios en su gracia nos dio a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Dios en su gracia nos llamó a la salvación. Dios en su gracia nos dio a su Hijo Jesucristo para ser salvos. Dios en su gracia nos justifica cuando creemos en Él. Dios en su gracia por medio de Cristo. No puede haber gracia por medio de otro Dios. No puede haber gracia por medio de otras religiones. Solamente en Cristo. La centralidad del evangelio es en Jesucristo. Aleluya. Todo en la salvación es por gracia y absolutamente todo gira en torno de Cristo. Si no predicamos sobre lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces eso es un evangelio falso. Y por lo tanto, el que predica tal evangelio es un maldito. En Gálatas 5:4 dice, de Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído.
Qué tremendo. Aquí Pablo en Gálatas 5:4 está diciendo, ¿ustedes procuran ser justificados por hacer buenas obras? Pues déjame decirte que si es así, entonces habéis caído de la gracia, te estás separando de Cristo. ¿Cómo es posible que ustedes mismos procuren hacer algo por la ley? Nosotros no podemos ganar la salvación por lo bueno que nosotros hagamos, porque nadie en este mundo es perfecto. Aquí no es por las obras, porque tus obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Aquí es por la fe, es por gracia. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo es que vamos a poder caminar en santidad. Pero es por gracia. No quieras caminar en santidad en tus fuerzas. No quieras ser independiente de Dios, porque déjame decirte que vas a caer y no vas a poder. Solamente por gracia. Amén. Aquí no está diciendo que pierdes la salvación, sino que más bien tratan de ser salvos por la ley y no por la gracia. Y eso está haciendo que perviertan el evangelio de Jesucristo, de lo que Cristo vino a hacer en la cruz por no tantos. Jesucristo nos justifica por medio de la fe en Cristo Jesús, no por medio de la ley o por lo bueno que hagas o por lo mucho que ayudes a los pobres, no. Esos son trapos de inmundicia delante de Dios. No te creas merecedor de la salvación porque vas a tocar puertas y predicas el evangelio. No te creas merecedor de la salvación porque tratas de vivir una vida piadosa y en santidad. No, es por gracia. Si estás viviendo una vida que agrada a Dios, es porque estás con Dios, estás en la gracia, porque sabes que es la gracia la que te sostiene. Si no fuera por la gracia de Dios, no podríamos hacer nada. Y Pablo les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Vemos hoy en día cómo hay muchos evangelios diferentes, ¿verdad? La palabra evangelio viene del griego evangelión, que significa buenas nuevas. La palabra diferente viene del griego heteros, que significa otro, diferente, distinto. Pablo se asombra del apartamiento de los Gálatas para seguir un evangelio distinto, un evangelio falso, un evangelio que se parece, que sí mencionan por ahí a Cristo, ¿verdad? Que encubiertamente como que parece ser que sí es de Cristo, pero no es de Cristo. En Gálatas 2:4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Eran los mismos hermanos, los mismos falsos hermanos que se estaban introduciendo en la iglesia para pervertir el evangelio de Cristo Jesús. Y vemos hoy en día cómo Satanás, ¿verdad?, se encarga de traer a personas a la iglesia que les dicen, no, fíjate que en fulanita iglesia está mejor, porque mira, el pastor es tal y tal y tal, y además te permiten fumar, te puedes casar si eres homosexual, no tienes que dejar el alcohol, mira, vente a esta iglesia, vas a ver, de todos modos ya eres salvo, crees en Cristo, ¿no? Ya con eso ya tienes la salvación. Entonces es un evangelio que aparentemente sí es de Cristo, porque sí mencionan a Cristo, pero realmente no mencionan el evangelio en sí que es. No mencionan del pecado, no mencionan el arrepentimiento, no mencionan que Dios es un Dios justo, no mencionan que también Dios es un Dios de bondad, pero también es un Dios de severidad. Severidad para todos aquellos que rechazan su verdad y que siguen una vida en pecado. Pablo se asombra, ¿en verdad quieren dejar a Cristo? ¿En verdad van a creer en las mentiras del diablo? ¿En verdad quieren estar bajo la esclavitud de la ley en lugar de tener la libertad que tenemos en Cristo? ¡Qué asombro! ¿Cómo es posible?
En Gálatas 1:7 dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No que haya otro. Pablo dice, no hay otro. No es que haya otro, ¿verdad? Otro evangelio que pueda hacerte salvo, que nos pueda dar la salvación, sino que hay evangelios parecidos que el enemigo tuerce, que es su estrategia para así alejar a las personas de la gracia de Cristo, de la salvación. Entonces Pablo les dice, no que haya otro, pero sí hay uno parecido que parece que es, pero no es. Uno parecido que suena, pero no es. Uno parecido que hablan de la muerte de Cristo, sí. Uno parecido que hablan de la resurrección de Cristo, pero sí hablan de Cristo, hablan de la muerte, pero agregan sus cosas extras. Agregan que sí, pero tienes que circuncidarte. No, pero mira, aparte de solamente creer en Cristo, no, olvídate. Guarda la ley. Haz buenas obras. Ve a tocar puertas, porque si no tocas puertas estás condenado a ir al infierno. Es que hay gente así. Hoy en día hay muchas denominaciones cristianas, hay muchos ministros que sí predican a Cristo, que sí hablan de Cristo, ¿verdad? Porque esa es una estrategia del enemigo para engañar. No, mira, porque el enemigo se viste de ángel de luz. Entonces el enemigo sí te presenta a Cristo. Mira, no, es que Cristo creemos en la Biblia, mira. Sí creemos en la resurrección de Cristo, sí creemos en la muerte de Cristo. Pero ¿qué pasa? Que en esas iglesias, estos ministros no confrontan el pecado, ¿verdad? No les hablan de la gravedad del pecado, de practicar el pecado. Tampoco en estas iglesias vemos que permiten el pecado, la conformidad del pecado. No les hablan de que Dios castiga, disciplina. No les hablan del temor de Dios. Tampoco les hablan del arrepentimiento. Iglesias, ministros que predican de la prosperidad, centrando la mirada ya no en Cristo, ya no en la cruz, ya no en el camino estrecho, sino que más bien centrando la mirada en ellos mismos y en el dinero, para sacar un beneficio propio y no para agradar a Dios. Nosotros no podemos, como ministros, como servidores, como líderes, no podemos agradarnos a nosotros mismos ni agradar a los demás. Tenemos que obedecer a Dios. Sí podemos agradarnos a nosotros mismos y agradar a los demás siempre y cuando estemos en obediencia y no estemos fracturando, desobedeciendo un mandato de Dios. Más adelante vamos a ver eso. Vemos también iglesias legalistas, ¿verdad? Que solamente se fijan en lo externo. Si tú te pintas, eres pecadora. Si tú no te pones falda, estás mal con Dios, tu comunión está mal. Tuercen las cosas y ese legalismo destruye espiritualmente a las personas. Las venda espiritualmente. No les hacen ver la verdad porque les están poniendo que tienen que hacer esto, que tienen que ponerse esto para ellos ser santos, digamos así, y ser aceptables, cuando no. Cuando Dios lo que se fija es en el corazón. Sí, Dios quiere que nosotras como mujeres nos vistamos prudentemente, decorosamente, pero eso Dios lo va haciendo por medio de su Espíritu Santo. Es una obra que Él nos va cambiando en la medida que nosotros vamos conociendo a Dios, en la medida que nosotros vamos teniendo comunión con Dios. Dios nos va transformando, nos va haciendo ver nuestros errores, nuestros pecados, y Él nos va transformando. Es un proceso, pero no ponerle un énfasis principal a estas cosas, sino más bien ponerle un énfasis en Cristo, en centrar la mirada en Cristo y en obedecer su palabra, sobre todas las cosas. Porque muchos ministros ciertamente son muy ligeros, muy light para el pecado, pero muy estrictos para estas cosas externas. Muy estrictos con estas personas que
a tal grado que no los permiten entrar a las iglesias a escuchar el mensaje si la mujer no viene con falda. A tal forma que son ministros que rechazan a sus oyentes solamente por cómo vienen, si son pobres, si son ricos, si tienen falda, si no tienen, si están pintados, no están pintados, si se ponen corbata, no se ponen corbata. Son cosas externas que realmente no debemos de fijarnos. Dios quiere que nos fijemos en el corazón, porque es en lo que Dios se fija. Si tu corazón está bien con Dios, entonces todo lo demás va a fluir para bien. Dios nos va a dar la capacidad, nos va a dar la gracia, nos va a hacer entender que nosotros necesitamos cambiar nuestra vestimenta, que nosotros necesitamos cambiar nuestro carácter. Vemos también ministros que centran sus predicaciones en los milagros y en las sanidades. En la Biblia nunca vamos a ver algún apóstol que predicaba sobre las sanidades o los milagros. Ellos ciertamente tenían la autoridad de Dios para sanar y para hacer milagros, pero la centralidad de ellos, de los apóstoles, era que la gente conociera a Cristo. No que la gente fuera sana, no que la gente tuviera sanidades o predicar sanidades, sino más bien predicar a Cristo. Predicar a Cristo, lo que Cristo vino a hacer por nosotros en la cruz. El primer discurso, el primer sermón, las palabras de Cristo cuando vino, dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos. Y eso nosotros como ministros, como siervos, como servidores, como líderes tenemos que hacer. Predicar a Cristo, predicar el arrepentimiento, predicar el reino de los cielos. No nos tenemos que centrar en hacer milagros. Ciertamente, estas personas se centran en predicar sobre milagros, en predicar y hacer sus campañas de milagros porque quieren traer a las personas a escucharlos. Quieren también sacar un provecho de ellos, manipulándolos y obteniendo dinero. Ya no centrando la mirada en Cristo, sino más bien que ellos se hagan ver, que estas personas vean que ellos tienen el poder de Dios en su vida. Y vemos también cómo hay pastores, cómo hay evangelistas, cómo hay ministros que predican un evangelio cómodo para las personas. Muy cómodo. No, vente ahí bien cómodo. No les hablan de que tienen que pagar el precio. No les hablan de que tienen que tomar su cruz cada día. No les hablan de la puerta estrecha. En Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Un evangelio falso, un evangelio que está siendo pervertido, es aquel que se contradice de la palabra de Dios. Es aquel que no predica la palabra de Dios en totalidad. Es aquel que sí tiene algunas cosas de la palabra de Dios, pero otras cosas son impuestas por los hombres. El diablo, el interés del diablo es cambiar la verdad. Es cambiar la verdad para que crean a su verdad. Nosotros como cristianos, como ministros, tenemos que estar alertas a cualquier paso en falso que el enemigo quiera dar dentro de la iglesia, dentro de la doctrina de Cristo, y ser como atalayas, ser como dar voz de trompeta, decir la verdad de esos falsos maestros. Cualquier otro evangelio que nosotros recibamos que no sea el verdadero es un evangelio de perversidad, de perversión, y nosotros tenemos que estar alertas, tener mucho cuidado de eso. En Gálatas 1:7 dice: sino que hay algunos que os perturban. La palabra perturban viene del griego tarazo, que significa remover, alborotar, conmover, conturbar, inquietar, perturbar y turbar. La gracia,
La gracia de Cristo se destruye cuando nosotros le ponemos obras, cuando nosotros le ponemos de nuestro costal, cuando ya todo está en la Biblia, cuando nosotros le ponemos lo que nosotros queremos, que puede parecer mejor y que puede igual y arreglar la Biblia. No. Nosotros no podemos ni quitarle ni agregarle a la Biblia. Tenemos que tomarla como es. Tenemos que estudiar su contexto, tenemos que estudiar palabra por palabra, tenemos que escudriñarla bien, no tomarla ligeramente, porque al tomar la palabra de Dios ligeramente podemos hacer una falsa doctrina. Tenemos que tener temor de la palabra de Dios, de que si nosotros no estudiamos bien la palabra de Dios, podemos arrastrar a la gente así a creer esa mentira. Y podemos constituirnos, por lo tanto, ser siervos de Satanás y no siervos de Dios. En Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Si tú le agregas obras a la salvación, si tú le agregas métodos, si tú le agregas mercadotecnia, si tú le agregas algo a la salvación que no sea por gracia y por medio de la fe, entonces estás pervirtiendo el evangelio de Cristo, estás removiendo la gracia de Dios. Es cierto que un cristiano tiene que hacer buenas obras, pero primero viene la fe. Según Santiago capítulo 2 del 17 al 18 dice que primero es la fe y la consecuencia de tener esa fe, entonces vienen las obras. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo, cuando tú conoces la verdad del evangelio, conoces lo que Cristo vino a hacer por nosotros y decides entregarte a Cristo, entonces viene por consecuencia las obras, de ya no querer agradar a los demás, de ya no querer agradarte a ti mismo, sino agradar a Dios sobre todas las cosas. En Gálatas 1:7 dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La palabra pervertir viene del griego metastrefo, que significa voltear, corrupto, convertir o pervertir. El deseo de Satanás es corromper, es pervertir, es voltear la verdad del evangelio para desviar a las personas de la salvación. Cualquier persona que predique un evangelio que no sea conforme a las sagradas escrituras, que no sea el evangelio de Cristo, es un siervo de Satanás, es un separado de Dios, es una persona que está separada de la gracia de Dios, es una persona que está separada de Cristo. En 2 de Pedro 2:1 dice la palabra de Dios: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por la avaricia harán mercadotecnia de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vemos aquí cómo dice que esas personas, esos ministros que predican por avaricia, que hacen mercadería del evangelio, que sí, que predican la palabra de Dios, pero la predican con palabras fingidas. Aquí dice la palabra que ellos ya tendrán su recompensa, que la condenación no se tardará para ellos y que la perdición no se dormirá. Aquellas personas que predican un evangelio falso son separados de Dios, son malditos, son alejados de Dios. Y la consecuencia de estar alejados de Dios es esto que 2 de Pedro 2:3 nos dice: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no tarda y su perdición no se duerme. Es por eso tan importante que si tú
te has dado cuenta que estás predicando un evangelio que no es por gracia, que no es por fe, te arrepientas. Te arrepientas y acudas a Dios, y Él en su misericordia te puede perdonar. Dice la palabra de Dios que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Pero es necesario arrepentirnos. Si tú has visto que has estado enseñando algo que no ha sido conforme a la palabra de Dios, sino que más bien es algo que has creído, pero a la luz de la palabra te estás dando cuenta que no es verdad, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y decide estar cerca de Cristo, decide creer en la verdad de Cristo, que Cristo ponga en ti de nuevo, que Cristo ponga en ti amor y temor por su palabra. En Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo dice: mas si aún nosotros, mas si aún yo o alguien de mis discípulos, alguien que está junto a mí, les viene a predicar algo contrario a lo que les hemos enseñado, que sea anatema, que sea un maldito. También dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo. El apóstol Pablo está diciendo un ángel del cielo para hacerles entender a los Gálatas y hacerles despertar, prender el discernidor de que aún Satanás se viste como ángel de luz, de que aún pueden ser engañados de la manera más espiritual que ellos puedan creer. No pueden dejarse llevar por las apariencias o por las manifestaciones o por los milagros o si se les aparece un ángel. No, deben dejarse guiar por lo que es la palabra de Dios. Muchos así son desviados de la verdad. Muchos porque se les apareció una imagen de la Virgen, o porque una imagen del santo fulanito, o una imagen del Buda, o porque cualquier cosa pequeña, se están siendo desviados de la verdad porque dicen: no, se me apareció la Virgen, por lo tanto yo debo de creer en la Virgen. Es una señal de parte de Dios, cuando esa señal es de Satanás. Esa es la labor de Satanás: engañar, pervertir, cambiar, para que la gente no llegue a la verdad del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema. La palabra anatema viene del griego anatsema, que significa cosa o persona excomulgada, separado de Dios. Alguien que rechaza, alguien que pervierte, que cambia el evangelio, está bajo maldición. Por lo tanto, está separado de Dios. La palabra anatema, según Romanos 9:3, yo les invito a que vayan a Romanos 9:3, significa: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí en Romanos 9 estamos viendo que la palabra anatema significa separado de Cristo. Tenemos que meditar seriamente del horror, de la perversión, del terror que es el rechazar o el cambiar el evangelio. Porque si nosotros lo cambiamos, nos constituimos separados de Dios. Nos constituimos ya no seguidores, ya no siervos de Dios, sino siervos de Satanás, para cumplir los propósitos de Satanás. En Gálatas 1:9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí Pablo vuelve a repetir del peligro que es pervertir el evangelio de Cristo. Dice: como antes lo hemos dicho, como antes les hemos predicado desde el principio, y no nos cansaremos hasta que ustedes entiendan
la verdad. Ahora también les repito, ahora también les vuelvo a decir y no me voy a cansar. Nosotros, como predicadores, como líderes, como congregantes, como cristianos, como lo que sea, tenemos que no cansarnos de repetir y de dar defensa del verdadero evangelio. Es necesario predicar la verdad, es necesario contender, es necesario hablar de las falsas doctrinas que se están infiltrando hoy en día. Porque si no hablamos, entonces todos aquellos que no conocen bien la palabra de Dios van a ser arrastrados. Tenemos que hablar de la verdad, pero con la palabra. No podemos nosotros hablar de la verdad si no hablamos del Evangelio de Cristo. Si algo queremos corregir o hacer entender a las personas que están en su error, tiene que ser por medio de la palabra, citándoles la palabra de Dios, examinarla bien, para que el Espíritu Santo, en la palabra misma, sea la que convenza, sea la que transforme, sea la que les haga ver el error de su engaño. Si alguno os predica diferente evangelio. En 2 de Juan 1:7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Vemos hoy en día cómo hay muchas doctrinas, muchas denominaciones cristianas que quitan a Cristo del centro para predicar doctrinas de demonios. Una de ellas son los testigos de Jehová, ¿verdad? Dicen que Cristo era un Dios, o sea que hay muchos dioses, no te preocupes, hay universalidad de salvación. Los otros de ellos vemos que son los que predican de la prosperidad, ¿verdad? Que predican nada más de que tú puedes ser rico, de que tú échale ganas, de que en tus empresas, centralidad en las empresas, centralidad en ellos mismos, en la prosperidad, pero en Cristo y en la cruz ya no predican del arrepentimiento, no predican del camino angosto, de la muerte que uno tiene que hacer, de esa negación que uno tiene que tener para ser un verdadero seguidor de Cristo. También vemos pastores que nada más se dedican a predicar sus experiencias personales, que solamente hablan de sí mismos en los púlpitos, que nada más se exaltan ellos mismos cuando el que debe de ser exaltado en toda predicación, en todo sermón, tiene que ser Cristo. Y es por eso, y lo vuelvo a enfatizar, aunque lo repita, no me importa, aquí la centralidad tiene que ser Cristo. Si tú predicas un sermón que no sea centrado en Cristo, entonces no es el Evangelio. Déjame decirte que aún en el Antiguo Testamento, todo, absolutamente todo, apuntaba a Cristo. Lo vemos en el tabernáculo, que todo apuntaba en Cristo. Lo vemos en los profetas, Isaías 63, Isaías 53, todo apuntaba a Cristo. Cristo es la verdad, Cristo es el centro. No podemos predicar como la famosa secta de los G12 que ellos predican de la visión. No, visiona esto porque tú tienes que crecer en autoridad. Pero en Cristo, ¿qué? Cristo no se menciona. Denominaciones, religiones que exaltan al hombre. Cristo tiene que hacerse ver en nuestro corazón, en nuestra vida. Y para eso nosotros tenemos que obedecer a Dios. Para eso nosotros tenemos que pagar el precio. Tenemos que morir a nosotros mismos. En 2 de Juan 1:8 dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios.
El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Aquí dice la doctrina de Cristo. Es la doctrina de Cristo, es el Evangelio de Cristo. Y si tú no perseveras en esa doctrina, no tienes a Dios, estás separado de Dios. Pero en cambio, si perseveras en proclamar la verdad del Evangelio, si perseveras en tener la doctrina de Cristo, entonces sí tienes al Padre y sí tienes al Hijo. Aleluya. Si alguno, dice, viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. No debemos permitir congregarnos en una iglesia que no predique la verdad del Evangelio. No podemos decir, no, es que como yo ya sirvo aquí, ya tengo un puesto, ya tengo autoridad, sí, el pastor no predica el Evangelio, pero pues Dios me está usando aquí. No, si en esa iglesia no predican el Evangelio y el pastor no se quiere arrepentir, entonces aléjate, corre. Ten mucho cuidado de no caer en ese error, porque si nosotros caemos en ese error, entonces estamos en la trampa del enemigo, estamos alejándonos, extraviándonos de la doctrina de Cristo. Estamos alejándonos de Cristo, de su gracia, de su verdad, de su evangelio, que es poder para salvación. Tenemos que tener mucho cuidado y pidámosle al Señor discernimiento para discernir lo bueno y lo malo, y para agarrar lo bueno de Dios y hacer su voluntad. Si tú estás en una iglesia que no predica el evangelio, corre, salte, busca una iglesia que predique la verdad. Porque si tú permaneces en esa iglesia, te estás extraviando. Y no permaneces en la doctrina de Cristo, te estás alejando de Dios y estás creyendo en las mentiras del diablo. Y por lo tanto corres el riesgo de estar maldito. Según Gálatas 1:7. En Gálatas 1:10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo Cristo. El siervo, el predicador, el ministro del evangelio debe de esforzarse en agradar a Dios y no al hombre. Si nosotros tenemos que predicar y tenemos que confrontar a las personas de sus pecados, por más que esa persona sea el mayor diezmador, por más que esa persona lleve años en la iglesia, por más que esa persona te ayude económicamente, por más que esa persona sea tu hermano, tu familia, tú tienes que decirle la verdad, aún aunque ellos no les agrade. Tenemos que confrontar a las personas de sus pecados, tenemos que hacerlos ver y ponerlos en el temor del Señor para que vivan una vida en santidad, de que Dios no es un Dios que puede ser burlado, de que Dios es un Dios que debe ser honrado, glorificado y que tenemos que obedecerlo, porque Él es el único digno y merecedor de toda la honra y toda la gloria, y Él se merece todo de nosotros, porque Cristo en la cruz del Calvario lo dio todo por ti y por mí. En Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto no significa que nos vayamos al otro extremo y digamos, ¿sabes qué? Yo solamente voy a obedecer a Dios, no voy a agradar a los hombres, no. Aquí hay un equilibrio. Sí podemos agradar a los hombres, sí podemos agradarnos a nosotros mismos, siempre y cuando sea algo que esté basado en obediencia de Dios, sea algo que esté basado en la palabra de Dios. En 1 Corintios 10, del verso 31 al 33, dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos.
Aquí dice, sí podemos agradar a una persona, pero que sea para la gloria de Dios. Que sepamos que Dios está agradado en eso que vamos a hacer, en eso que vamos a ayudar a los pobres, en eso que vamos a ayudar a las personas, en eso que vamos a agradar a los hombres, pero no va a ser agradar a los hombres para la conformidad del pecado o para hacer algo que en la palabra de Dios no esté escrito, un mandato, ¿verdad? Si vamos a transgredir un mandato, si vamos a transgredir la palabra de Dios y caer en pecado para agradar a un hombre, entonces tenemos que rechazarlo. Debemos agradar a los demás. Pablo decía, yo también en todas las cosas agrado a todos, pero para que sean salvos. Pablo, su énfasis era, agrado a las personas para que sean salvos, para que no haya tropiezo, agrado a las personas para que conozcan a Cristo, agrado a las personas para darle toda la gloria a Dios. Amén. En Romanos 15:2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Sí es necesario agradar a nuestro prójimo, pero aquí dice en Romanos 15:2, para edificación, para glorificar a Dios, para que esa persona crezca en el carácter de Cristo, para que esa persona crezca y conozca más a Cristo. Si tú agradas a una persona y sabes que a Dios no le agrada eso que estás haciendo, entonces no estás agradando a Dios, sino al hombre. Un creyente, un ministro, un líder de Dios debe de buscar siempre agradar a Dios, que su centralidad sea agradar a Dios a pesar de que le duele en el alma, a pesar de que sea su esposa misma, su esposo mismo, su novio, a pesar de que sea su familia, a pesar de que sea lo que sea, su mejor amigo, no importa, tu deseo debe de ser agradar a Dios. En predicar la palabra de Dios no debe ser el deseo de, ay, ¿y si le duele? ¿Y si me deja de hablar? No. Estás en obediencia a la palabra de Dios, es una palabra que tienes que darla porque Dios te pide que lo hagas, entonces hazlo. Y descansa en Cristo. Él igual te quiere guardar de algo que no valía la pena. Tú descansa en Cristo y obedece a Dios. Dios quiere obediencia, no quiere sacrificios. Si alguien te pide hacer algo, pero tú ves que es algo pecaminoso, algo que no agrada a Dios, algo que está en contra del mandato de Dios, entonces no lo hagas. No lo hagas. Rechaza y obedece a Dios. Cada decisión, todo lo que nosotros hagamos, tiene que ser con el propósito de agradar a Dios, de glorificar a Dios, para que esas personas puedan ser edificadas, para llevarlos hacia Cristo, para que esas personas puedan obtener la salvación. Que nuestro deseo sea siempre el agradar a Dios y que guardemos nuestro corazón para que en ninguna forma queramos agradar al hombre antes que a Dios. Para concluir, vimos que solamente hay una verdad que nos salva, y es el Evangelio de Cristo. Es maravilloso, es asombroso, es algo que no se puede creer cuando alguien rechaza o pervierte el Evangelio de la gracia para elegir estar separados de Dios, estar bajo maldición. Las personas que sirven a Dios, que predican el Evangelio, deben de buscar primeramente agradar a Dios y no a los hombres. Que en nosotros esté el deseo de predicar y ser fieles en guardar los mandatos de Dios y el Evangelio de Cristo en nuestros corazones, siempre agradando a Dios en primer lugar antes que a los hombres. Señor, gracias por tu amor. Señor, danos el poder de creer a ese Evangelio que nos salva, el poder para poder agradarte a ti. Danos, Señor, la gracia
para vivir en obediencia a ti, Señor. Clamamos hoy a ti, Señor, sabiendo que necesitamos de ti. No podemos hacer las cosas en nuestras fuerzas, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Quita, Señor, el temor por agradar a las personas y no agradarte a ti, Señor. Que podamos tener un temor por predicar tu palabra tal como es, Señor. Que podamos, Señor, proclamar la verdad de tu evangelio. No importando a quién no le guste, no importando si lo reciben, si no lo reciben, si nos rechazan, sino importando que te estamos agradando y que te estamos obedeciendo a ti, Señor. Toca corazones, Señor. Si en esta hora hay alguien que se ha dado cuenta que no ha estado predicando la verdad, yo te pido con la ayuda de tu Espíritu Santo que traigas convicción de pecado, Señor, de justicia y de juicio, Señor. Que tú nos liberes, Señor, de esas cadenas que nos tenían esclavizados, Señor. Que tú nos des libertad, la libertad que hay en ti por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Queremos agradarte a ti, Señor, y no a los hombres. Pon convicción en cada uno de nosotros, Señor, para poder proclamar tu verdad, obedeciéndote y agradándote a ti sobre todas las cosas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.